recibirlos en este recinto del Colegio Nacional. Vamos a presentar hoy Libros y Literatura No hay Derecho, que coordinó nuestro muy querido amigo Gerardo Laveaga. Quiero agradecer desde luego a las presentadoras, a las comentaristas, a Mónica Lavín, a Eliana Rodríguez Santibáñez por sus comentarios, desde luego al propio Gerardo, y también a la editorial Tirán lo Blanc, que tuvo a bien aceptar este libro que le propusimos hace algunos meses en la colección Derecho y que muy generosamente la editorial me ha permitido coordinar. La idea de Derecho y, 3 puntos suspensivos, es buscar trabajos de temas relacionados con el derecho que no sean comunes para el propio derecho. Tenemos algunas cosas de ciencia forense, tenemos un libro sobre cultura, tenemos otro sobre ingeniería, y en fin, vamos ya en 16 títulos, y todos ellos tratan de explorar algún aspecto de la profesión o algún aspecto de alguna actividad que, si bien está vinculado con el derecho, no es de los temas, digamos, usuales en este sentido. Cuando Gerardo me planteó la posibilidad de presentar este trabajo y de coordinarlo él, me pareció que era una idea muy importante. Sabemos lo que Gerardo ha trabajado en la literatura y para la literatura, en el derecho y para el derecho, de forma que resultaba pues muy agradable que dentro de esta colección lo presentara. Yo voy a ser la de moderador y al final haré un comentario sobre lo que yo mismo escribí en este libro y algunas implicaciones que creo que puede tener para el derecho. Y el orden de presentación, siendo él el coordinador, me imagino que hará una revisión general del libro. Voy a presentar a Gerardo Laveaga. Como ustedes saben, él es jurista, es actualmente el director del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Me da mucho gusto saludar a su fundador, a don Sergio García Ramírez, que nos acompaña esta tarde. Y además también Gerardo ha sido autor de distintas obras literarias, la última de ellos, Justicia, que se publicó en Alfaguara en el año 2012. Así es que, por favor, Gerardo, si nos hicieras favor de hacer tu comentario. Gracias, José Ramón. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Siempre es un privilegio estar en la espléndida sala del Colegio Nacional, Libertad por el Saber. Esta casa, ustedes lo saben más que cualquiera, es casa de los grandes intelectuales, de los grandes artistas, de los grandes académicos de México, y mencionar a uno, bueno, sería casi ignorar a todos los demás. Pero cada uno de los miembros del Colegio Nacional, José Ramón, uno de ellos, dan lustre a nuestra cultura. Qué privilegio estar con Mónica Lavín, una gran novelista, qué privilegio estar con la directora del TEC de Derecho, Eliana Rodríguez Santibáñez, una estupenda jurista, y José Ramón, que es un amigo entrañable, para mí siempre es un modelo en muchos sentidos. Gracias por estar aquí a ustedes. Dicho lo anterior, déjenme iniciar con 2 baterías de preguntas. La primera, ¿las mujeres deben votar? ¿Las mujeres deben votar? Ustedes dirán, qué pregunta tan estúpida, por supuesto. ¿Cómo se atreve a pensar eso? La sola pregunta es subversiva y nos ofende. Segunda pregunta, ¿un protestante o un judío puede ocupar cargos públicos? Usted es un burro. ¿Cómo se atreve a preguntar esto en el Colegio Nacional? Tercera pregunta, ¿es posible que los niños blancos y los afroamericanos estudien en una misma aula? Usted ha perdido el juicio esta tarde. No, no es así, y no siempre fue así. Las mujeres no siempre votaron. Mi abuela, en los años 50, no podía votar. No siempre fueron los niños blancos y los afroamericanos a las mismas clases. No siempre los protestantes y los judíos en ciertos países tuvieron oportunidad de ocupar cargos públicos. Esto ha generado un cambio cultural. Les hago una segunda batería de preguntas. Mi madre agoniza. ¿Se vale que yo le administre un vasito de pentobarbital sódico? Sufre mucho. El pentobarbital es una sustancia que se ingiere, es como un vasito de agua, se lo toman,
se queda uno dormido. La diferencia con el agua es que ya no despierta después, pero no es doloroso. Eso lo hacen en Oregón, en Holanda y en Bélgica, el pentobarbital sódico. ¿Se vale que se lo administre? Bueno, aquí ya no veo, ya no asienten como en la primera vez. ¿Se vale que yo venda mi riñón? Ando mal de dinero y tengo un amigo que tiene un problema renal. Le ofrezco mi riñón, 350,000 pesos. ¿Puedo venderlo o no puedo venderlo? Esto ya es distinto, ¿verdad? Esto como que la gente dice, bueno, es diferente lo primero que lo segundo. La diferencia es el cambio cultural. Entre las primeras preguntas que hacía y entre las segundas preguntas que he hecho, hay un cambio cultural. La gente empieza a ver las cosas de manera distinta. Yo estoy seguro, y uso mucho esta figura, que cuando nuestros hijos tengan nuestra edad, que cuando nuestros nietos tengan nuestra edad, se reirán de nosotros y dirán, bueno, pero en tu época, abuelo, bueno, o quizá ya no a todos nos alcance el tiempo, pero se preguntarán, en tiempo de mi abuelo no se permitía la eutanasia. En tiempo de mi abuelo la gente mataba vacas y se las comía. ¡Qué horror, qué crueldad, qué infamia! Como yo puedo decir, en tiempo de mi bisabuelo la gente tenía esclavos. ¡Qué horror en Estados Unidos! ¡Qué impresión! Y si se escapaban les cortaban el pie o la mano. Y sin duda un detonador fundamental en este cambio cultural se llama literatura. La literatura ha cambiado la mente de todos nosotros a lo largo del tiempo y la literatura nos ha hecho entender que los valores se pueden modificar y que los valores no tienen que ser eternos y absolutos todo el tiempo. Y de ahí la magia de la literatura. En un ensayo de la señora Hunt, que cito en el libro, ella dice, la Revolución Francesa comienza con la literatura. Cuando Rousseau publica Julia, cuando Richardson publica Clarissa o Pamela, son dos novelas cruciales y la gente empieza a leerlas y empieza a pensar y a ver que la criada también tiene sentimientos y que la criada se puede enamorar y que la criada no debe ser maltratada y que no se vale que el patrón se acueste con la criada cuando le dé la gana. Y la gente empieza a indignarse y la gente empieza a ver mal a los nobles y la gente, porque la literatura siempre es subversiva, la gente empieza a preguntarse, ¿se vale? ¿No se vale? ¿Por qué yo sí y ella no? Y empiezan a sentir simpatía. Cuando llegue el movimiento revolucionario, son muchísimas las personas que se han sensibilizado acerca del tema. En la Guerra de Secesión norteamericana, cuando terminó la guerra y ya habían muerto más de 600,000 personas, Abraham Lincoln fue a visitar a la autora de La cabaña del tío Tom, Harry Beecher Stowe, una mujer bajita. Hay una foto en que está Lincoln hablando con ella y le pregunta, ¿así que esta pequeña señora provocó la muerte de 600,000 personas? No, evidentemente no fue Harry Beecher Stowe quien provocó esto, pero su novela, La cabaña del tío Tom, abrió los ojos a un montón de personas acerca de los negros. Los negros son iguales a nosotros, sufren, tienen familia, tienen hijos, tienen esperanzas, tienen sueños, y tú no eres nadie para cortarle esos sueños a tus esclavos. Es más, tú no debieras tener esclavos. Y la gente se indignó y la gente dijo, no vamos a permitir ese trabajo esclavo. Y algo que se veía como algo muy normal, tener esclavos, de repente ya no es tan normal. Cuando Upton Sinclair, el autor norteamericano, publica su novela La jungla, el presidente Theodore Roosevelt dice, ¿así están matando a las vacas? Sí, señor, con un palo y las aprietan. No, qué horror. Y hace la gran reforma sanitaria en Estados Unidos a partir de una novela de Upton Sinclair. Cuando poco antes las autoridades francesas leen Los Miserables, un hombre que pasa años y años y años en prisión por haberse robado un pan, la gente dice, qué miserable y asqueroso sistema de justicia tenemos. Como ustedes ven, amigos, la literatura y el derecho están indefectiblemente ligadas. No podríamos escapar de esta visión. Hoy tenemos internet, hoy tenemos teatro, hoy tenemos cine, hoy tenemos un montón de medios que nos hacen cambiar la mentalidad. Y hoy nos preguntamos siempre cosas distintas. Déjenme compartirles una experiencia personal. En el INACYPE estamos preparando el Código Penal Nacional.
lo mandamos a la academia. Aquí está el doctor García Ramírez. Doctor, es un privilegio que esté usted aquí. Y uno de los académicos me dice muy indignado: oiga, ¿por qué está usted prohibiendo el incesto? ¿Que no estoy burro? Y de pronto dije, bueno, siempre se ha prohibido el incesto. Pero de pronto me hizo lógica el doctor Luis de la Barreda. De pronto me hizo lógica la pregunta: si un hombre vive con su hermana y no procrean, ¿cuál es el problema? ¿Podemos prohibirlo? Son dos adultos, los dos consentidos. Todo esto lo cambia la literatura. Claro, ahora la gente lo rechazaría de entrada y diría: qué asco, qué repulsión, ¿cómo se le ocurre a usted esa asquerosidad? Pero si empieza a ver novelas y películas y teatro y la gente empieza a preguntarse, pues, ¿cuál es el problema? Vive con su hermano, no estamos procreando, no tenemos enfermos, no vamos a procrear, no nos interesa procrear. Y es una pregunta muy atendible. Y así como esa, hay cientos y cientos de preguntas atendibles. El tema de la droga. Y necesitamos mucha más literatura, porque la gente prohíbe que alguien, vamos, si alguien trajera aquí, salvo que se han parado, si alguien trajera aquí más de 5 gramos de marihuana, sería suficiente para mandarlo a prisión. Pero si alguien trae 3 botellas de tequila y están ahí, no pasa nada. Es mucho más dañino el tequila que la marihuana. Y sin embargo la gente no se lo pregunta porque no tenemos narrativa todavía. La narrativa es el cuento que todos nos inventamos para nuestra propia vida y para la sociedad. Y la gente muere por los cuentos. Señores, vamos a pelear por Dios, están ofendiendo a Dios, todos tomen un arma y defendamos a Dios. Dios es alguien que nadie ha visto. Y resulta que el otro pueblo dice lo mismo de otro Dios que tampoco nadie ha visto. Vamos a defender a nuestro Dios, no al nuestro. La justicia, ¿qué es la justicia? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la dignidad? Por supuesto, cada uno de ustedes podrá tener una idea muy clara. Y los que estamos en esta sala, más o menos compartimos los conceptos. Pero ciertamente son conceptos que se basan en un cuento, en una narrativa, en algo que alguien dice: sí, vamos hacia allá, por la libertad. Y la libertad es valiosa. La libertad empieza a ser valiosa cuando un montón de gente tiene una mente que piensa al unísono. Y en ese momento se vuelve valiosa. El libro que hoy presentamos debe su mérito a José Ramón Cosillo, coordinador de la colección. Y por las páginas del libro desfilan Víctor Hugo, Dante, Shakespeare, Kafka, una gran cantidad de autores que han contribuido, cada uno desde su trinchera y cada uno desde su momento, a cambiar la mentalidad. Y proponiéndoselo o no proponiéndoselo, cambiaron la visión del derecho. Cuando pensamos en Shakespeare y pensamos en El Mercader de Venecia, vemos cómo muchos tribunales, y aquí hay muchos jueces, y agradezco a los jueces y magistrados que nos acompañan su presencia, y en el libro escriben jueces, escribe un antiguo presidente de la Suprema Corte, Ulises Schmil, escribe el propio José Ramón Cosillo un libro sobre esta novela que ha causado furor en España, que se llama Patria, y que la gente empieza a preguntarse: ¿vale la pena estar peleados o no? Y esta novela de Patria, que ha ganado una gran cantidad de premios, no solamente es una novela literaria importante por esos valores literarios, sino porque cambia la mentalidad. Y así lo dice el ministro Cosillo. Escribe sobre la guerra de Palestina y los judíos Ileana. Y es muy importante lo que dice Ileana, porque nos obliga a pensarnos: ¿vale la pena eso o no? De pronto, cuando uno lee el artículo de Ileana, la gente dice: bueno, los judíos tienen que defender su tierra. Pero imagínense, y este va de una novela, que hubiera un movimiento azteca que quiere reivindicar la tierra que hace 500 años fue de sus ancestros, y que nos corriera a todos nosotros de su casa, porque aquí esto era de los aztecas, no de ustedes. Todos ustedes son producto de una fusión entre aztecas y españoles, y esto es nuestro. Bueno, todo esto nos obliga a pensar. Mónica Lavín habla de Werner Schlink, y bueno, lo hace de una manera muy aguda también. Leer las novelas de Mónica son en las grandes delicias. Les invito a leer el libro, y el sentido de coordinar esta obra fue ese: hermanar literatura y derecho. Están mucho más cerca de lo que quisiéramos. Y la literatura es endiabladamente subversiva. Cuando García Ramírez habla de la muerte, o cuando otros hablan de la vida, o cuando otros hablan de la justicia o del amor, nos obligan a ser absolutamente subversivos. Nadie queda impune y nadie queda ileso
después de leer una buena novela. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por leer el libro. Gracias, José Ramón. Le voy a dar ahora el uso de la palabra a Mónica Lavín. Ella es bióloga de formación, es autora de novelas, de cuentos, de crónicas, ha obtenido diversos premios, el Owen, el Poniatowska, tiene también diversos reconocimientos, está en el Sistema Nacional de Creadores, y para quienes vemos el canal judicial, ella estuvo participando en un programa muy interesante y divertido que fue La Palabra Justa, donde exploraban diversos conceptos jurídicos y sus distintas posibilidades. Así es que, de verdad, Mónica, muchas gracias que estés aquí y adelante, por favor. Gracias, José Ramón. Pues yo estoy muy contenta de ser parte del libro y de ser parte de este panel. Agradezco mucho a José Ramón invitarme, igual que a Gerardo Laveaga, a esta colección, donde con tus palabras, Gerardo, pues le das este papel en tiempos en que se debate la muerte de la novela, la pertinencia de la novela. ¿Para qué sirve la ficción cuando la realidad es tan atroz y nos come y nos toma por asalto? ¿Para qué sirven las novelas? Esta mentira que tiene que dar ilusión de realidad. Entonces me parece maravilloso que podamos dialogar, los que se dedican al derecho, los que se dedican a la literatura, a través de este libro tan diverso, ambicioso, me parece, por cuanto la magnitud de obras literarias, de temas, de cuestiones de todo tipo alrededor de la relación entre literatura y derecho se tocan. Entonces, yo escribí un texto que trata de apresar el espíritu del libro y que les voy a leer, porque no tengo esta facilidad histriónica de Gerardo de ponerse al centro del escenario. Me es muy grato formar parte del libro Sin literatura no hay derecho. Además, este juego precisamente de no hay derecho, ¿no? No podemos vivir sin la literatura. No hay derecho a que no exista la literatura. Yo lo puedo leer así y me gusta este doble juego con el título. Al que fui invitada por el doctor José Ramón Cosío, director de esta colección, que ya se me antoja paladearla de otras maneras. Es cierto que a través de este programa de La Palabra Justa he aprendido mucho de los especialistas en el derecho y creo que dialogar entre disciplinas es algo necesarísimo, que ocurre cada vez menos y entonces necesita ocurrir más, incluso para imaginar un país, incluso para votar. Y el coordinador de este volumen, Gerardo Laveaga, así como del panel celebratorio, de la publicación que hoy nos convoca. Me gusta la palabra convoca, porque me parece que el mismo espíritu de este evento, en el que ustedes nos honran con su presencia, es la columna vertebral de la reunión diversa de textos y autores desde el derecho o la literatura. Convocar ideas, reflexiones y animar una conversación en torno a las relaciones de la literatura y el derecho. El resultado es, por lo tanto, muy rico, plural y provocador, haciendo eco de la palabra, de la subversión de la que ya hablaba Gerardo. Da la sensación de que cada uno de los textos es una naranja que apenas ha soltado su jugo, que entre uno y otro se pueden hacer puentes, discusiones, contraposiciones. Para una escritora, para cualquier lector, es un material enjundioso porque a su vez convoca, de nuevo el verbo, a otras lecturas, ensayos, poemas, novelas, aquí referidos, que abonan a la riqueza de un tema que no cierra con este libro, sino que abre nuevas puertas con las 32 aproximaciones a un tema interesantísimo y fundamental. Un libro siempre dialoga con su presente, si no, ¿cómo comprender la existencia de los clásicos? Tema que trata Andrés Roemer en su artículo que refiere a la comparación entre la pervivencia de lo literario y de las leyes en el derecho en una suerte de mirada evolucionista muy interesante y que se antoja debatir incluso. Es cierto que para atender a la definición de Borges, un clásico es un libro al que por misteriosas razones las generaciones siguen acudiendo a él y lo abrazan con la misma emoción que las precedentes. Es quizá el misterio de la literatura lo que está en el centro. Esa inexpugnable ecuación
entre la inapresable condición humana, que es materia de la literatura, las pasiones que nos son comunes en todos los tiempos y espacios, contenidas o expresadas por formas y normas distintas, y su forma, la forma de la novela o la de la condición humana y la forma en que es tratada, lo que la vuelve una experiencia que se añade a la propia. Yo siempre digo que leo para tener más vidas que un gato, porque me parece que lo que hace la lectura finalmente es añadir a nuestra experiencia de vida otras, muchas más, las que no podemos tener sin leer. La novela nos posibilita, con esa cualidad óptica que le reconoció Milán Kundera, el acercamiento de lo lejano, la magnificación de lo pequeño, la atención al detalle, el reflejo funciona como espejo. Nos ensancha la mirada y con ello vivimos otras vidas y situaciones que nos permiten reflexionar sobre muchos aspectos y temas de la conducta humana, el meollo ético, los límites del proceder, el bien y el mal, el castigo, la culpa, la traición, por citar solo algunos. Por ello, la novela nunca ha estado lejos del derecho, me parece que esa es la tesis principal del libro, ni el derecho de la novela, en tanto esta, con sus virtudes de lente fino, nos pone a prueba frente a situaciones que desconocemos o que reconocemos. Lo mismo, imagino, sucede en los dilemas de derecho que toca dirimir en juicios o en la elaboración de normas, leyes o estatutos. Pero hablaba del diálogo de los libros clásicos y del libro que hoy nos reúne con el hoy desde el tema mismo, la literatura y el derecho, pensando en que hace unos días murió Sergio Pitol, escritor y amigo entrañable, quien estudiara leyes porque su padre, esto es propio de muchos escritores, no de escritoras que yo conozca, porque su padre considerara, y él mismo en algún momento, que resolvería los ingresos de la vida cotidiana de esa manera, y que acabara legándonos novelas, ensayos y más de 100 libros traducidos al español desde otros idiomas. Por ejemplo, del checo, mención que viene a cuento porque el proceso de Kafka es una referencia obligada en esta relación literatura y derecho, como bien constatan las reflexiones de Ángel Gilberto Adame, entre otras, quien alerta sobre las arbitrariedades que resultan del ilimitado poder del derecho. Quien ha leído la novela sabe que, que nuestra expresión lo kafkiano precisamente viene de esta burocracia sin sentido que en el proceso se ilustra de manera angustiante. Pero también Jorge Volpi, autor que cierra este volumen, comparte su paso por las aulas de la Facultad de Derecho de la UNAM antes de llegar a ser el escritor que hoy es, ganador del Premio Alfaguara 2017 con una novela cuyo título es La novela criminal, que hace eco con una cita que viene en el libro de Jacques Verger. El abogado francés que nos ilustra, Miguel Carbonell, defendió a personajes polémicos como el nazi Barbie o a Milosevic. Y digo la cita, que me parece muy adecuada para la relación literatura y derecho. Un expediente judicial es siempre el resumen de una novela, el argumento de una tragedia, la sinopsis de una película. Pero esa tragedia y esa película permanecen inconclusas. A unas y otras les falta un quinto acto, un epílogo, desenlace, en definitiva una coronación, aunque sea de espinas para que el drama sea completo. Fin de la cita. ¿Y qué es lo que hace Jorge Volpi para escribir la novela que ya menciona en este texto, aunque no revela de qué se trata? Revisa los miles de páginas del expediente del caso Florence Cassés. Se propone, así lo ha dicho, yo todavía no leo la novela, no les puedo comentar sobre ello, pero me parece interesante esta reflexión. Se propone, así lo ha dicho, hacer una novela de no ficción. Y yo me pregunto, ¿será esa una de las líneas que distinguen la literatura del derecho? ¿Será la no ficción tan en boga hoy en día que la realidad provee de material que pareciera rayar en la ficción por lo extraordinario? Una forma que en su afán de documentar es más cercana al derecho, que crea una estructura normativa y de convivencia, que aspira a la justicia en los conflictos humanos. A Sangre fría de Capote, de la que yo hablo en mi texto, que resultó novela inaugural de la llamada no ficción y que además tiene como asunto esencial el hallazgo y proceso de los asesinos de la familia Clutter en Holbox, Kansas, fue la primera novela documental que puso sobre la mesa
la relación entre el conflicto humano, la comprensión de los personajes y su conducta, y digo personajes porque en la novela los personajes de la vida real, o sea, los delincuentes son personajes, y la atención al proceso jurídico como una consecuencia real y necesaria para la conclusión del hecho y la novela. Es muy interesante, y a lo mejor si vieron la película Capote, que es extraordinaria, el dilema de Truman Capote, que iba a hacer un reportaje y acabó haciendo una novela en este género, hallazgo de él, de no ficción se dice, que al final no puede acabar el libro porque no se ha dado la sentencia y no se ha concluido el veredicto. No sé si estoy usando los términos correctamente, pero en espera de que suceda lo que tenga que suceder con los asesinos, Truman Capote no puede poner punto final a la novela. Sin duda, Sangre Fría es un título que no solo alude a los asesinos que iban a robar a una familia, encontraron solo, me parece que $35 o $3 y acabaron matando a todos ellos. Esto alude a la posición de Capote como escritor frente a los hechos. Un libro es el lugar de encuentro entre lectores y autores. En él concurren experiencias únicas, puntos de vista personales, referencias, inteligencias, maneras, originalidades. Frente al libro somos lectores. Cada libro nos inventa de nuevo y nos recuerda ese papel. Desciframos palabras que proponen a su vez una lectura de la realidad, sea a través de la ficción, del ensayo o de la escritura jurídica. Carbonell le concede un papel primordial al uso de la palabra por parte de los abogados, dado su poder de persuasión. ¿Y qué somos los narradores sin la capacidad de persuadir de la realidad de los mundos que creamos a base de palabras? El lector establece de entrada un pacto o acuerdo con el texto, una especie de contrato, podríamos ver ahí otra relación quizás entre literatura y derecho, donde uno le concede al otro la posibilidad de que le otorgue una experiencia nueva, emocional, intelectual y estética. El texto, la novela, si reúne los aprestos necesarios, habrá de dejar una huella en el lector, habrá de modificar o enriquecer su relación con la realidad, con los otros, con él mismo. Digamos que el pacto lector hace guiños con el acuerdo entre Fausto y Mefistófeles, aquí mencionado también en el libro. Le vendemos nuestra alma al libro porque esperamos salir retribuidos. Queremos la vida multiplicada por otros, estas más vidas que un gato, quizás una forma de la eternidad. Leer nunca es un acto inocente, la escritura tampoco lo es. Por eso los libros, ya lo decía Gerardo, han transformado, han sido quemados, prohibidos. Por eso cimbraron las cabezas del hidalgo Alonso Quijano y de Emma, la esposa del médico Bovary. Los libros lupas tienen el poder para exaltar nuestra imaginación e iluminar la oscuridad e impersonalidad de los códigos civiles y penales. Cito las palabras del poeta y ensayista Armando González Torres, cuyo texto en el libro se titula Un idilio difícil. O para preguntarnos sobre el peso del derecho en las vidas comunes y en la cotidianidad, en lo que el derecho no se ha planteado tocar, como lo afirma José Ramón Cosío al analizar la novela Patria de Aramburu, donde el conflicto de ETA está en el fondo de la disolución de las relaciones de dos amigas o familias, o para apreciar de dos amigas o familias. Libro que a partir de este texto, le decía yo a José Ramón, se me antoja leer. Me parece muy interesante cómo desde la vida cotidiana, una vida que nos hace tener mucha empatía con, eso le pasó a Chekhov, eso le pasó a Flaubert con Bovary, una empatía con los personajes que son comunes y parecidos a nosotros, y ver otro trasfondo o conocer el trasfondo social o histórico del momento. También puede servir la novela para preguntarnos o para apreciar la complejidad de crímenes escandalosos, como los de las novelas policíacas del italiano, no sé cómo se pronuncie bien, Giorgio Scherbanenko, un autor que me descubre, Ricardo Guzmán Wolfer, crímenes que, como él los detalla, no son nada lejanos de los crímenes que seguimos viendo o que leemos en la prensa actualmente, o para conceder a la fineza de la prosa y su claridad temas que competen al derecho, como lo es la quinteta que propone Carbonell como lecturas para abogados, para escribir bien,
o también la novela para inquirir sobre la pertenencia de las partes del cuerpo. A mí me pareció eso un tema fascinante, el que escribe Israel Alvarado Ramírez, que refiere a una novela que también se antoja leer, esto que decíamos de que es un libro para dialogar con él, pero para ir a otras lecturas que el libro propone. Habla de una novela que se llama Adiós a mi concubina, de Lillian Lee, donde una madre amputa el 6º dedo de un hijo para que pueda ser aceptado como elenco de la ópera, porque no lo aceptan con esta deformación. Y toda la pregunta de ¿es esto correcto? ¿Es esto aceptable? Está en el centro de unas preguntas fascinantes que no nos hemos hecho, como la de ¿puedo vender mi riñón?, como decías, Gerardo. Algunos textos se centran en la cualidad discursiva tanto de la literatura como del derecho y en encontrar puntos de encuentro. Ahí el Quijote resulta una referencia obligada en cuanto es crítico de la impartición de justicia, pero también recupera el sentido común para la aplicación de la misma. Carmen Boullosa, que nos acompaña, afirma que además del amor y la muerte, la ley es obsesión de la literatura, como lo ejemplifican Orfeo y Eva y las muchas Evas que ella reivindica y propone. Además de los mencionados, en el libro están Platón, Harper Lee, Matar a un ruiseñor, El mercader de Venecia, infaltable en toda discusión sobre derecho y literatura, de Shakespeare, Dante, referencias que nos hacen mirar y remirar para sazonar esta discusión apasionante. Derecho y literatura dialogan con la realidad y su complejidad social e individual. Ambas nos colocan de frente a una realidad que nos lastima y a los individuos que somos sobreviviendo en medio de ella. Sin duda, una relación así debe fructificar porque la una y la otra se imbrican y nutren, sea para la crítica, sea como contexto, sea para la comprensión. Sostengo que la literatura, que se parece a la vida, es una manera emocional y concreta de vivir experiencias que nos relacionan con el mundo de otra manera, y que esa provocación, esa cicatriz que dejan los libros y que espero les deje a ustedes, y que debe cincelar la compresión de la compresión humana y proponer mundos o hábitats que sí competen al derecho, como refiere José Ramón Cosío en su texto, usa esa palabra hábitat, para una convivencia más afortunada, donde el individuo que habita la novela y la vida dirimirá sus días. En su invitación a la lectura de este libro, Gerardo Laveaga nos recuerda que las novelas han moldeado sentimientos de una época. Ya habló de Harriet Beecher Stowe y su cabaña de Tío Tom, y que la creación e interpretación del derecho depende de la aceptación de una comunidad, de las normas que la rigen. Por ello, las fronteras entre literatura y derecho en realidad son vasos comunicantes, y este libro un difusor indispensable en un tiempo donde la imaginación literaria nos debe iluminar más que nunca. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Le voy a dar el uso de la palabra a la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez. Ella es profesora en la Universidad Nacional, en el Tecnológico de Monterrey, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y se dedica a las relaciones internacionales. Muchas gracias por estar con nosotros, maestra. No, muchísimas gracias a ustedes. En particular quiero agradecer al Colegio Nacional, al ministro José Ramón Cosío por la iniciativa de estas colecciones, a Gerardo Laveaga por haber liderado este libro. Me parece que es muy afortunado haber conjuntado a una pleyade de autores, entre escritores, entre poetas, entre periodistas, entre historiadores e incluso un estudiante que participa en el texto y cuya mirada es importante para ver cómo están proyectando los estudiantes hoy día el interés por la literatura. Entonces, agradezco mucho a ustedes a compartir con Mónica Lavín, admirada mía, y por supuesto quiero también agradecer personalmente que esté aquí presente Alejandro Cubi, a nombre de la editorial Tirán-Lo Blanche, que abriga este libro y que por supuesto le confiere un tono de seriedad en la responsabilidad que es editar un libro de tanto valor como lo es este. Yo quisiera comenzar diciendo que el fin de semana tuve que ir a asesorar una tesis doctoral a Tijuana, y cuando estaba formada para abordar el avión, escuché como un niño le decía a su padre: ¿por qué los aviones se llaman aviones? Y el papá le dijo: pues porque sí, y ya, súbete, y ya.
Esto para hacer conexión con la introducción de Gerardo Laviaga, refiriéndose a Nietzsche, que dice: no hay hechos, solo interpretaciones. La sociedad define lo que es y lo que no es. Y eso es la construcción social de la realidad. Entonces, lo que no comprendemos o no conocemos pareciera estar más allá del entendimiento humano, y la literatura llega a nosotros como una bocanada de aire fresco a ilustrar esos vacíos y esos espacios que gana la ignorancia. Así es que me parece muy buena esta frase que tú citas, pero también otra que dice: el derecho es un producto cultural y no hay derecho sin relato. Creo que la introducción es más inquietante que lo que luego escribes más adelante, Gerardo. Y bueno, me gustaría referirme en particular y comenzar esta presentación de mi parte como un homenaje póstumo al historiador, escritor, novelista y ensayista que fue Sergio González Rodríguez, y que murió a la semana de haber entregado este texto, por lo cual podríamos casi afirmar que fue de lo último que escribió. Él, una vez estando en el TEC de Monterrey, le dijo a los jóvenes ahí presentes que el ser humano era posibilidad. Y creo que desde que escuché esa afirmación, siempre que encuentro un obstáculo en mi vida, siempre pienso: no, el ser humano es posibilidad. En consecuencia, yo puedo hacer esto, y de verdad que continúo. Entonces, me parece que la lectura del texto de Sergio González Rodríguez es muy importante, sobre todo porque, sin concentrarse en una obra en específico, hace alusión a las más de 600 reformas que ha tenido nuestra Constitución, y hace una analogía diciendo: ¿es acaso este un Frankenstein o es acaso un zombie ese texto constitucional? Refiriéndose a que anteriormente parecía que la literatura y el derecho tenían ambas una autonomía y una independencia, pero que ahora han perdido. Y la invitación prácticamente de Sergio González Rodríguez es precisamente a esta codificación, pero considerando los valores y respetando la autonomía tanto de la literatura como el derecho. Así es que me parece que esta parte es central en el texto, y él concluye haciendo esta reflexión y una analogía y una comparación también, por qué no decirlo, con lo que es el texto constitucional estadounidense, y cómo a partir de unas cuantas enmiendas ha podido regular sin esta vorágine de cambios legislativos que tienen los textos constitucionales, no solo en México, sino en muchas partes del mundo. Luego, haciendo una revisión de lo que es el texto en general y haciendo cabida lectura y puntual lectura de cada uno de los textos, debo decir que lo que encuentro presente en todos los autores que participamos en este texto es una defensa irrestricta de la libertad de expresión, la libertad para tener un proceso justo, la libertad para invocar el derecho, la libertad de los jueces para manifestarse, la libertad de los ciudadanos para acercarse al derecho. Hay una seria crítica al sistema penitenciario, a la imposición de las penas, pero también es una revelación, repito, respecto a la intención de cada abogado, escritor, estudiante y literato que participa en esta obra de impulsar a la libertad a partir del entendimiento de lo que son las letras. Me referiré solamente a algunos textos, aunque traigo subrayados todos. Debo decir que una vez el TEC de Monterrey lo tiene vigente, preocupado de que los estudiantes no leían más que las obras que los profesores asignaban, es decir, obras muy técnicas propias del derecho, y que no estaban cultivando e impulsando una cultura más amplia que suele caracterizar a los buenos abogados, pero que no todos tienen el tiempo a veces para hacerlo. Diseñó un programa que se llama Pasión por la Lectura, donde se documenta cuánto lee un estudiante al año, más allá de los textos propios de cada materia. Me acuerdo muy bien que sacó en principio una lista de 100 textos indicativos, orientadores, para que los estudiantes tuvieran una base de partida y pudieran saber qué leer. Cuando yo llegué con este programa al aula, lo primero que hice fue romper esa lista, porque yo creo que la principal motivación y pasión por la lectura comienza en la libertad de la elección. Esto es, hay que ir a la librería, hay que tomar un libro, hay que hojearlo
para interesarse y luego comprarlo. Hoy día, en la era digital, y donde encuentro que aquí hay varios alumnos y muchos que corresponden a la época de los millennials y la generación Y que le toca votar este año, es decir, que apenas alcanzan la mayoría de edad, lo pueden hacer también a través de los famosos e-books. Esta es una cualidad de este libro, que también está en un e-book. Para aquellos que dicen, a mí no me gusta cargar un libro, etcétera, prefiero mi Kindle, etcétera, adelante. No hay obstrucción para la libertad de elegir qué queremos leer. Y creo que de esta manera he motivado a mis alumnos para que lean de manera voluntaria aquellas obras que consideren que les genera placer. Lo importante es adentrarlos en el mundo de la literatura de una manera muy libre. Entonces, me gustaría, el texto, y coincido con Mónica, el texto de Israel Alvarado sobre la concubina es verdaderamente inquietante en relación a la madre que tiene que disponer del sexto dedo de su hijo menor cuando quiere participar en la ópera de Pekín y el profesor le dice, el niño no entra porque tiene 6 dedos. Entonces, solo se oye un grito tremendo porque la madre le ha amputado el sexto miembro. Y Israel Alvarado lo que nos lleva es a la reflexión de tenemos esta libertad que también Gerardo Laviaga comentaba aquí para disponer libremente de un órgano o de nuestro propio cuerpo. Hay varios autores que coinciden en esta situación que reportan un dilema que puede ser o no ético. Entonces, a reserva de ello, me gustaría referirme a otros textos. Por ejemplo, me gustaría hablar del texto de los 2 novelistas críticos del derecho en México y Estados Unidos, que es un texto de Bernardo Bolaños Guerra. Él habla aquí sobre una justicia distributiva o una justicia retributiva. Nuevamente el tema de la libertad y la justicia. ¿Para quién? Solamente están en la cárcel aquellos que no pueden pagar un proceso, aquellos que no pueden pagar su libertad. Hay una crítica constante en el texto y en este autor al respecto, así como en otros autores. Voy a omitir algunos que no es por desinterés, sino por tiempo. No quisiera aburrirlos, todavía falta que participe el ministro Cosío, que me encantaría escuchar. Pero, por ejemplo, en el texto precisamente del ministro, algo que siempre me ha provocado en la composición de la Corte es estas mentes que pueden ser muy liberales y comprensivas además del derecho internacional y sus formas. Yo siempre he considerado al señor ministro como un ministro de vanguardia que siempre ha incorporado en sus sentencias la visión del ámbito internacional a través de los tratados que México ha signado o firmado. Me interesó que en el texto que él revisa, precisamente el texto Patria de Aramburu, que hacía referencia Mónica, habla del mundo de las personas y las personas en el mundo. Exhibe todo lo que tendría que ver, y aquí Alejandro Cubi pues será un interesado en leerlo, todo el conflicto con los etarras o con los grupos terroristas, pero además lo atrae, sin que el texto lo mencione exprofesamente, pero el ministro lo hace, la época de Zapatero y lo que correspondía al PSOE como partido político dentro de la problemática que existía con los etarras. Hay una pregunta donde el ministro dice, si el derecho no es de gran presencia en patria, ¿para qué entonces reseñarla en un libro que pretende encontrar algunas relaciones entre derecho y literatura? Y responde, porque el derecho está presente en la obra, pero de un modo no evidente. Y esto va a ser importante por lo siguiente. Si ustedes leen este libro, no esperen que quienes realizaron cada texto hayan hecho una revelación minuciosa de cómo se encuentra el derecho intrínseco en cada texto, sino que ustedes van a poder encontrar, por ejemplo, la Divina Comedia de Dante Alighieri, que Gerardo también refiere en su texto, y ustedes tendrán que hacer la analogía con el ámbito de lo jurídico. Es como cuando uno está frente a un psicólogo y le dice, yo creo que cuando estás conmigo lo primero que haces es analizarme o psicoanalizarme. Eso es lo que se tiene que hacer al leer este libro, ir leyéndolo y con una mirada muy cercana al derecho, desentrañar aquellas frases y aquellos contextos que el autor nos está revelando de la época, el tiempo y la coyuntura relativa a la forma en que se imparte o se impartía la justicia, sea ficción o no lo sea, porque efectivamente también hay novelas que tienen este componente muy cercano a la realidad, y creo que también habría que hacer análisis de esa interpretación que los propios autores en este texto van obsequiándonos. En el texto de La legalidad viene de noche se destaca la concepción de la moralidad
y lo que es la virtud, pero también los vicios. El autor analiza, entre otros, De noche viene, de Elena Poniatowska, el papel del Ministerio Público y el concepto de justicia en la mirada de esta autora. Armando González Torres, en Un idilio difícil, habla sobre Platón y hace un repaso entre los clásicos y las aproximaciones entre lo real y lo que es ficticio, entre lo que es ser legislador y lo que es ser juzgador. En el caso de… Déjenme aquí que no me quiero perder. En el caso de Ricardo Guzmán, que también Mónica refería sobre el escrutador, el tema de la eutanasia y la compasión. Nuevamente, el concepto de la disposición sobre el cuerpo, que es un tema que preocupa al abogado en general. Un tema interesante que puede ser muy importante para los millennials es el de Jorge Alberto Lara Rivera, que habla sobre el Tribunal Electrónico de Papini. Y aquí hay una visión sobre el derecho y la tecnología, que creo que también es muy importante el análisis de esto ahora que vienen Learning Machine y todas estas composiciones que empiezan a impactar al mundo del derecho. En el caso de la ficción y la justicia de Mónica Lavín, este texto también, sin querer, incurre o incursiona en el ámbito de lo internacional, porque finalmente el texto del lector de Schlink básicamente lo que atiende a es más allá de lo poético y romántico, de lo idílico que puede haber en el personaje y aquella mujer que le pide que le lea, es haber llegado a un juicio y descubrir lo que descubre, que no se los voy a contar porque si no ya no van a leer el lector. Pero es maravilloso y finalmente es un tema en un contexto internacional porque habla finalmente de todo el holocausto judío y el periodo nazi. Entonces creo que este tema también es muy importante ver cómo una escritora como Mónica Lavín lo aborda y se interesa en este tema sin querer, que es de carácter internacional. Atticus, el abogado Finn Atticus, de Alberto Mansur, uno de los autores que contribuye, hay un replanteamiento también respecto de la Alemania nazi sobre las causas fallidas, lo que es ser abogado y litigar. ¿Litigamos por negocio? ¿Somos abogados postulantes por negocio? Yo entiendo que muchos de nosotros lo somos porque hay que comer, es una profesión digna por la que también se cobran honorarios, pero también existe el trabajo pro bono y también entonces se puede litigar por nobleza, no solo por negocio. Y ese es un planteamiento que el autor refleja aquí después de analizar la obra. Con Jorge Nader Curi, el defensor, no habría que esperar otra cosa, que el análisis de las penas, y para él es una preocupación constante la pena de muerte. En Alberto Enrique Nava, La Casa de la Palabra, otra vez, la literatura y el derecho penal vuelven a evocarse de una manera muy constante. Y finalmente, Los Miserables y el Derecho, de Santiago Nieto Castillo, que también es una posición interesante, después de la forma en que renuncia o se va, ¿verdad? Hablar de Los Miserables y hacer toda una interpretación en el contexto del derecho. Del resto de autores, el propio Volpi, abogado y también literato, bueno, Mónica ya ha comentado, y me gustaría un poco hablar del texto que yo analicé. Miren, otra vez, la lectura nace por la pasión. Y no querrían omitir a don Sergio García Ramírez aquí sentado, casi al frente, donde la verdad da gala de la exquisita cultura que tiene, porque no se concentra en un texto, sino que hace una narración de tantos autores que es impresionante seguirlo y tratar de reparar, pero al final el meollo del asunto en el autor, escritor y doctor es el concepto de la imposición de las penas a través de una pleyade de autores americanos, europeos e incluso no asiáticos no había, pero entre América y Europa él discierne todas las aportaciones que pueden haber en la literatura en el tema de la imposición de las sanciones. Usted es un hombre muy culto que solo le faltó ser presidente para tener completa todo el ramillete de posiciones políticas más importantes en este país, así es que también es un gusto haber compartido las páginas con un autor de este calibre, lo felicito por ello. Sobre la novia liberada y el conflicto árabe-israelí, que es la parte que yo desarrollo, esto otra vez nació por la pasión a la lectura. Hace 4 años suelo ir cada año, pero ese año estuve en la Feria Internacional del Libro y el stand anfitrión era Israel.
Era un montaje de madera muy hermoso el que había a la entrada de la Feria del Libro, de la Feria Internacional. Y como me había invitado Canal 22, llegué temprano y no había gente, estábamos realmente solamente operadores, escritores, abogados y demás. Y me acerqué a ese puesto, había una dama alta, muy bella, con un hombre muy anciano. Y les dije, yo poco conozco de la literatura de Israel, ¿qué podrían sugerirme? Entonces ella volteó a ver al hombre y dijo, yo soy la embajadora de Israel, pero debo decir que incluso en las letras de Israel soy sumamente ignorante. Pero este hombre lo sabe todo, porque es un israelí que traje conmigo precisamente para que oriente a las personas interesadas como usted. Él me dio una gama de lectores, así es que desde hace 4 años comencé mi recorrido por los autores de Israel. Entre otros, por supuesto, Abraham Yehoshua, que es el autor de esta novela, que es La novia liberada, y que conforma la trilogía de oro de Israel actual, que son Abraham Yehoshua, David Grossman y Amos Oz. Entre estos 3 autores, si ustedes leen estos 3 autores, van a conocer a Israel en su contexto actual, pero además con una justicia inverosímil, porque ellos son totalmente críticos de lo que está haciendo Israel actualmente respecto a Palestina y dibujan una sociedad confrontada, pero que en el fondo comparten grandes fundamentos culturales que deberían acercarles más que dividirlos y alejarlos. Así es que en La novia liberada se trata de un profesor de la Universidad de Jerusalén, un hombre docto que habla muchos idiomas, casado con una abogada y que tienen un hijo que se llama Ofer. Ofer, de origen israelí, se casa con una mujer árabe llamada Galia. Y parece ser el matrimonio más prometedor, el matrimonio más feliz, pero duran muy poco tiempo casados y jamás manifiestan a los padres por qué se han divorciado. Entonces viene la capacidad inquisitiva y sorprendente del profesor Rivlin, padre de Ofer, que va a incursionar por 725 páginas para llevarnos al mundo de Palestina, para tratar de desentrañar en el hotel del cual era dueño el padre de Galia, desentrañar qué fue lo que impidió que ese matrimonio siguiera y por qué rompieron. En el desenlace de la novela, ustedes van a encontrar toda la cultura árabe, van a encontrar fragmentos en hebreo, por supuesto también traducidos. Editorial Tusquets ahí hace un papel impresionante de traducción. Y por supuesto que llegó en mi interpretación, que no es evidente como lo fue en la del ministro Cosío, que tuvo que hacer una interpretación. Yo hice lo mismo, fui intercalando desde la última resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del 2016, que manifiesta que Israel está ocupando territorios palestinos en contra del derecho internacional, voy narrando la historia del conflicto internacional, pero con la mirada del novelista. Entonces, para mí fue muy fecundo leer a este autor, pero además fue muy gratificante poder llevar a cabo la interpretación desde el punto del derecho internacional. Y antes de terminar, yo querría, ya estamos aquí en un clima de confianza, ya hemos hablado 3 personas, ya ustedes y yo a través de este vínculo nos conocemos de años. Yo les preguntaría, y honestamente, ¿cuántos han leído un libro en la última semana? Yo les pediría que levanten la mano, pero no un libro de su profesión, un libro ajeno a su profesión. Estamos en confianza, levanten la mano. Bueno, ¿qué será? Unos 20. Vean ustedes a su alrededor. En realidad es muy poco, y yo quería decirles que de acuerdo al índice de NOP World, que da indicadores sobre lectura a investigadores, dice que en India es el país que más lectores tiene. Ellos leen, puede ser una cuestión también de población, ¿verdad? Porque es de los que más población tienen. En India se lee 10.7 horas a la semana. México lee 5.5 horas a la semana y Corea del Norte, que sabemos que su régimen es muy enclaustrado, de origen socialista, pero donde Kim Jong-un jamás nos revelará la verdad, en Corea del Norte se lee 3.1 horas. ¿Por qué? Porque finalmente la literatura libera, y en el momento en que los coreanos del norte sepan cómo es la realidad, seguramente estarían como en Siria con Bashar al-Assad. Yo les diría, yo ya empecé a hacer mi biblioteca con este texto como guía.
yo me he dado la tarea de ir comprando cada uno de los textos, algunos ya los leí, otros lo he tomado como una referencia de voces autorizadas en el gremio del derecho y la cultura, de ir teniendo mi pequeña biblioteca de textos muy recomendados. Y se sorprenderían en saber que de 32 autores, 27 hombres y el resto mujeres, hay una multiplicidad de textos, porque uno piensa, pues son 32 autores, recomiendan 32 libros. Pues gran error. 32 autores recomiendan al menos un libro, y de ahí se siguen para hacer el análisis y recomendación de otros tantos que consideran muy importantes para ampliar la cultura. Yo agradezco su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Ileana. Antes de comentar alguna cuestión del libro, quisiera agradecer la presencia de mis compañeros del Poder Judicial de la Federación, del Poder Judicial de aquí de la Ciudad de México, distintos académicos, de Carmen Bullosa, que está también aquí con nosotros, autora muy distinguida, y de todos ustedes. Al final quiero informarles que va a haber un cóctel aquí arriba, eso hará que no se vayan hasta que termine yo mi presentación, de forma tal que hay un incentivo para que se queden. A ver, el tema que estamos viendo, además del título que Gerardo escogió, que está muy bien, es un título poderoso que llama la atención, lo que al final del día nos está preguntando es cuáles son las relaciones entre el derecho y la literatura, o la literatura y el derecho. Hay libros que conocemos, el libro de Martha Nussbaum sobre algunas de estas cuestiones, un libro del juez Posner que trataba estas relaciones, en fin, pero son libros, hay que decirlo, que tienen una forma muy esquemática de enfrentarse al problema. O empieza uno con el derecho para terminar la literatura, o viceversa. Y creo que una de las ventajas de este libro es que, más que teorizar, lo que nos dice es, pues pónganse a leer los abogados literatura y quienes hacen literatura derecho, para tratar de establecer algunas conexiones y algunas combinaciones, que me parece la parte más rica. Desde luego se han mencionado aquí algunas cuestiones muy interesantes, pero hay otras formas que me parece, y otros autores, que valdría la pena recordar y pensar cómo es que se aproximaron a la literatura, al derecho, cuando estaban haciendo literatura. El caso que se ha mencionado varias veces es la novela de Jorge Volpi. Yo ahí soy personaje simplemente por ser ministro, de forma tal que no voy a hablar de ese asunto. Está muy interesante la novela, y mucho de lo que dice ahí es lo que efectivamente aconteció en este muy doloroso proceso. También hay un caso que el otro día recordaba, que es el de Stendhal, cuando escribe La Cartuja de Parma. Él recuerda y señala que por momentos se detenía para ver cómo estaba redactado el Código Napoleón de 1804, por lo bien escrito que estaba, le servía, supongo que como forma, como métrica, como sujeto, verbo, predicado, como sea, para efectos de ir dándole ritmo a este trabajo, y este sí me pareció un asunto interesante. Recordaba yo también las novelas de Leonardo Sciascia, dos sobre todo, una a cada cual lo suyo, que es muy importante, y Los Apuñaladores. Son dos casos verídicos, momentos históricos en Italia, antes de la unificación, uno y otro después, en el cual de verdad hay un trabajo muy importante de recuperación de fuentes para ver cómo se dio un homicidio entre personas de la élite, y después cómo por las disputas políticas estuvieron apuñalándose personas. Además de un caso que es aquel del caso Moro, de la enorme complejidad de cuando matan a Aldo Moro, y es un adelanto si eso es novela ficción o es simplemente novela a partir de las cartas que Moro manda, y va tratando de hacer una comprensión no solo de política, sino también de derecho, bajo la condición donde la democracia cristiana pues termina dejando a Aldo Moro hasta que es asesinado en este caso. Y el último caso es esta novela reciente de La Ley del Menor, de McEwan, que seguramente muchos de ustedes conocen. La vida de un juez, que es real el juez, aquí está personificado en una mujer que tiene que resolver casos dificilísimos, la separación de dos chiquitos que están en condición, están pegados, siameses como decimos, donde solo uno de ellos tiene que vivir, y el caso de una transfusión sanguínea a un chico que, si no recibe esa transfusión, se muere, con el problema de que su religión o la religión de sus padres le impide esto.
Ahí, ¿qué es lo que resulta interesante? Que dramas de los que vivimos nosotros, quienes somos jueces, diariamente son presentados de una forma narrativa donde se destacan algunos elementos personales, algunos elementos temporales, contextuales, de diversa forma, donde sí existe una apreciación muy profunda de esas características. Por supuesto que resolver los asuntos no funciona así. Nosotros resolvemos enormes cantidades de asuntos, no digo que mecánicamente sí, pero bajo ciertas condiciones de operación cotidiana. La Suprema Corte tuvo el año pasado 17.250 asuntos. Ustedes comprenderán que no se puede hacer una novela ni una narración con esa profundidad de cada uno de estos casos. Pero sí me parece que leer este tipo de novelas para quien esté en la función judicial tiene una enorme importancia. ¿Por qué? Porque le permite destacar momentos, le permite resensibilizarse, si esta expresión vale, volver a tomar conciencia de lo que está haciendo en la forma en la que identifica, toma, selecciona, después procesa y finalmente resuelve en algo tan serio como privar a las personas de su libertad o de su patrimonio o de alguna otra cosa que considere como un bien valioso. Entonces sí me parece que para quien esté en la función judicial o jurisdiccional más en general, tiene una enorme importancia estar recreándose en la lectura, porque son procesos de empatía que no se pueden perder ante el volumen de los casos. Ahora, quien está en el otro caso, ya no haciendo de sentencias, sino está pensando el derecho. Yo quiero contar mi experiencia y cómo llegué a esta novela. Desde luego todos los que estamos aquí, afortunadamente hemos tenido la posibilidad de leer, unos más, unos menos, otros géneros, no discuto eso. Yo tuve que escribir un libro sobre cómo era la justicia en el porfiriato entre 1900 y 1910, y la verdad es que quedaban muchos huecos. Le puse ese nombre, La Justicia Prometida, a ese libro, La Justicia Prometida. Pues me quedaban muchos huecos y no alcanzaba a comprender ciertas representaciones, ciertas formas de actuación de los jueces. A mí me di a la tarea de leer a los novelistas importantes de aquella época, a Rabasa, a Frías, a Ceballos, a Tablada, a López Portillo, en distintas novelas tratando de apreciar o directamente la manera en que los jueces actuaban, que sí hay relatos de eso, la manera en que los ministerios públicos actuaban, o la forma general, la representación general que tenían estos sujetos de la justicia. Y la verdad que me resultó un ejercicio muy importante, porque ciertos segmentos de esa justicia porfiriana, que tenía altas capacidades técnicas, eso es indiscutible, tenía algunos otros problemas de consignas y de otros sistemas que están allí muy bien descritos por distintos autores de la época, no alcanzaba a redondear. Entonces la literatura en ese momento me permitió a mí extraer algunos representaciones, llenar algunos huecos, decir desde luego que no es algo que tuviera una narración histórica precisa, pero que sí se podían de ahí construir algunas hipótesis, algunos puentes, algunos rellenos, déjenme ponerlo en esta imagen, sobre esta construcción. Pero después vino un problema para mí interesante. Yo estoy ahora reflexionando sobre lo que jurisdiccionalmente, no estoy hablando de la justicia así como la justicia, sino jurisdiccionalmente puede hacerse y lo que no se puede hacer por medio de la justicia. Hay cosas que la justicia, la jurisdicción pues, no puede hacer. Hay una gran cantidad de conflictos humanos para los que la justicia ni siquiera alcanza a visualizarlos o a conformarlos. ¿Por qué? Porque existen formas procesales muy fuertes, muy estructuradas, desde luego valiosas, no se trata de señalar eso, sino que no tienen la capacidad, la finura, si ustedes quieren, para tomar cierto tipo de conflictos humanos. Y en ese momento fue cuando Gerardo me hizo la invitación para trabajar en este libro muy importante, y estaba yo con deseos de comenzar esa novela que había visto reseñada y que desde luego no había logrado obtener. La conseguí, es un novelón de 628 páginas, me acuerdo porque me costó mucho trabajo terminarla, para efectos de entregarle el trabajo a Gerardo, y lo que esa novela a mí me permitía es justamente eso, y lo decían muy bien Mónica e Ilian. Son dos amigas, se conocen en la juventud, viven en el País Vasco, después se hacen amigas con sus novios, se casan, las familias tienen una relación muy importante, viven todos ellos
en una situación muy grata hasta que el hijo de una de ellas se mete a ETA y después, y siempre queda un rasgo de duda si es él o no es él, va y cumpliendo las funciones del grupo terrorista, mata al marido de la otra persona. Y la historia es realmente muy dramática porque en un ritmo muy interesante, es una novela muy bien hecha, cada 4 páginas cambia de capítulo, cambia de escena, digámoslo así, cambia de personajes. Entonces está uno muy atento en la novela, o después no alcanza a comprender la dinámica que lleva. A mí lo que me pareció muy interesante es que había una enorme cantidad de conflictos, los sociales, los políticos, los familiares, los personales, en fin, una gran cantidad de conflictos para los cuales en ese contexto el derecho no tiene ninguna solución. Y esto me pareció muy importante como comprensión de ese fenómeno. Prácticamente quitando los asesinatos y poco más, para el resto de los conflictos humanos que están ahí presentados, no tiene nada que ver ni el Código Penal, ni el Código Civil, ni el Código de Comercio, ni el Código Laboral, ni nada. Entonces, la pregunta es, ¿qué cosas sí resuelve el derecho? ¿Qué cosas no resuelve el derecho? ¿Qué cosas el derecho resuelve muy mal? Porque da una solución que a lo mejor las partes ni lo querían, ni les importaba, sino da una solución distinta. Y esta novela, precisamente, a mí fue el uso, déjenme decirlo así, como decía Mónica, hay una lectura interesada de las cosas, el uso que precisamente me sirvió así. Ver en un conflicto que dura varios años, con distintos personajes, muy dramático por todo lo que se va formulando allí, véanla, de veras que es una novela muy importante, lo que sí vamos a poder hacer mediante el derecho y lo que no vamos a poder hacer mediante el derecho. Consecuentemente viene la pregunta, ¿y si el derecho no funciona para resolver ese tipo de conflictos humanos, cómo sí los podemos resolver, enfrentar, civilizar, administrar cualquiera de estas condiciones en las que queramos ver? Y esto para mí resultó de una enorme importancia porque si sigo leyendo únicamente derecho para tratar de responderme esas preguntas, no me van a salir de ahí las respuestas. Porque voy a decir, pues esto es un delito y ahí está bien puesto, y esto es una acción reivindicatoria, está muy bien puesto, y esto es una acción plenaria, y esto es una acción de amparo, y esto es una acción de lo que yo quiera. Sí, eso es cierto, pero es seguir resolviéndome o respondiéndome preguntas al interior del propio sistema jurídico, cuando el sistema jurídico no me va a dar respuesta a lo que no son problemas jurídicos, precisamente porque no son problemas jurídicos. Creo que eso para mí resultó de una extraordinaria importancia esta novela. Obviamente, si otra persona la lee con otro interés, porque lo que le interesa saber son ciertos años y ciertas formas de la vida de ETA y cómo ETA reclutaba, y encontrará otras respuestas. A mí lo que me pareció pertinente, y por eso quería compartirlo, es que en ese momento de exploración de un tema que para mí era importante por un libro que saldrá en el Fondo de Cultura próximamente, tratando justamente de resolver este asunto, la novela sí me significó algo muy importante. Entonces, y quiero terminar simplemente con esto, creo que esta forma que señala Gerardo de si literatura no hay derecho, o puede un abogado o un jurista tener una comprensión de su medio, de su mundo, de su práctica, si no lee, creo que no. ¿Por qué? Porque lo único que va a hacer, y uso una expresión al uso, es seguir pensando dentro de la caja y pensar que la totalidad del mundo está dada por una autorreferencia del derecho y una autorreferencia y estarse allá adentro. Si esto se logra romper trayendo problemas, soluciones, categorías de otros ámbitos, entonces me parece que el derecho sí puede empezar a tener, primero, una visión crítica desde quien lo está haciendo y, en segundo lugar, soluciones críticas para esos efectos. Esta es mi experiencia en esta novela de Patria, eso es lo que yo he tratado de hacer, y me pareció por eso tan interesante esta convocatoria de Gerardo, que más allá de leer o más allá de compartir novedades, etcétera, sí nos obligó a utilizar, y así lo digo, utilizar un trabajo literario, en el caso de los juristas, supongo que con los literatos pasó al revés, utilizar este trabajo para ver cosas que no están normalmente en nuestro horizonte de pensamiento. Y en ese sentido, pues de verdad, muchas gracias a Gerardo por la invitación, a Tirán Leblanc por esta gentileza y amabilidad de haberlo proyectado,
a Mónica por estar aquí, a Eliana, a todos ustedes, muchas gracias. Y ahora sí, si les parece, nos vamos al cóctel al que nos han invitado. Muchas gracias.